Y esto que ahorita leímos, para que entienda el contexto de por qué se dice estas frases, de que si esta obra es de Dios, nadie la puede destruir. Fue porque cuando después de que Jesucristo, mientras que Jesucristo estuvo en la tierra, los fariseos y los saduceos, que eran los religiosos de ese tiempo, hermano, rechazaron mucho a Jesús. Todo el tiempo lo seguían, pero solamente para ver que violaba la ley, en qué incluía. Entonces, hermano, cuando él se va, cuando ya está para subir al cielo, hermano, él les da una orden a los discípulos que no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo, y ahí nace la iglesia. Pero la persecución no acabó con Jesús. Jesús murió, ellos solamente fueron instrumentos en las manos de Dios para que se cumpliera la palabra que él tenía que morir, pero también resucitaría para salvación de nuestros pecados. Pero a nosotros llevar la esencia de Jesucristo, aquellos mismos que mataron a Jesús también se levantaron contra nosotros. Y de tal manera que la iglesia primitiva, que nace en un fuego muy precioso, en un mover muy precioso de milagros, de señales, de una comunión preciosa, también está viviendo persecución. Y una persecución terrible. De tal manera, hermano, que los cristianos de ese tiempo, varias veces fueron encarcelados, fueron azotados, fueron amedrentados de que no hablaran ya más en el nombre de Jesús. Y vemos, hermano, que ya después de ellos ver que no los callaban, que ellos seguían hablando, que no tenían temor de lo que pudieran hacerles, que aun cuando eran azotados ellos se sentían dichosos de poder sufrir un poquito como su maestro había sufrido. Entonces se levanta uno de los rabinos, de los más importantes de su tiempo, llamado Gamaliel, y les dice estas palabras: que se dejen de estar luchando con ellos, porque si ellos son de Dios, si esa obra es de Dios, nadie la va a poder destruir. Aleluya. Y empieza a hablar de que hace tiempo se levantó un Teudas y no se levantó un Judas, y que mucha gente se levantó atrás de ellos, como 400 personas, pero cuando murieron la obra quedó en nada. Y vemos que Jesucristo, hermano, murió hace más de 2000 años y seguimos habiendo cristianos que seguimos siguiendo a Jesús. Amén. Entonces ahora podemos ver, hermano, que la obra de Jesucristo realmente es indestructible. Ya aún, escúcheme, si nosotros el día de mañana quisiéramos o decidiéramos dejar de servir a Dios, Dios siempre tendrá un remanente fiel. Amén. Ojalá que usted y yo seamos ese remanente, hermano, no de aquellos que al final de la carrera pueden extraviarse. La Biblia nos dice, hermano, que nosotros tenemos que recordar primero que el dueño de la obra es Jesucristo. Mientras que sepamos que tengamos dueño, usted tiene que tener esa fe que Dios no le puede hacer daño, aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas. Hermano, la obra de Dios no está destinada a fracasar. ¿Cuándo empezamos a fracasar? Cuando nosotros, hermano, dejamos de lado a Dios. Cuando empezamos a vivir una religión sin poder, sin el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas, hermano, que el diablo hizo en la iglesia antigua, vemos que la libro de Apocalipsis, el mensaje 7 iglesias, escrito en los historias. Y esas iglesias, hermano, estaban en lo que era Turquía, hoy es Turquía, y fueron iglesias que en su momento fueron poderosas, donde se movió el Espíritu Santo, hubo milagros, pero hoy está dictada por hermano islámico. Hoy ahí, hermano, hay gente que está adorando a Alá, tienen otra cultura, tienen otros dioses, pero ¿qué pasó para que esas iglesias fueran quitadas? La Biblia menciona, hermano, ahí en el mensaje de las iglesias, si usted quiere ir ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 2, dice la palabra, que a la que no se arrepintiera el Señor quitaría su candelero de su lugar. Amén, hermano. Y usted viene, quiero primero que sepa que el candelero es la iglesia. Usted puede ver que el libro de Apocalipsis habla muchas alegorías o habla muchos simbolismos, pero algunos simbolismos la misma Biblia los aclara. Por ejemplo, ahí donde dice, hermano, habla de los candeleros, de la visión que tiene, y el número 1:20 dice: el misterio de los 7 estrellas que han visto a mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles, que se consideran los pastores que Dios tenía en esas iglesias. Y las 7 iglesias y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Entonces se compara a la iglesia como un candelero, como una lámpara.
de su lugar. Y esto, hermano, habla acerca de que la persona puede perder su salvación. Mucha gente dice que no es verdad, pero usted explíqueme entonces, ¿dónde puede usted, hermano, encontrar? En la iglesia de Éfeso le dice, mire, antes de entrar en esto, dice en el número 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete de las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Al final de los tiempos vemos que esas iglesias fueron movidas. ¿Sí me explico, hermano? ¿Cómo fueron movidas? ¿Cómo puedo haber ahí un pueblo islámico cuando el Señor nos dice que su iglesia es indestructible? Entonces se contraría la palabra. Entonces yo no tiene palabra. No, hermano, sí la tiene. Pero ellas tuvieron un problema, esas iglesias. Yo les digo, hermano, el ataque del diablo que vino de fuera, trayendo persecución a los cristianos, trayendo muerte a los cristianos, trayendo temor a los cristianos, solamente hacía que el evangelio creciera más y que los cristianos, hermanos, la gente que no era cristiana, fuera tocada, porque decían, ¿cómo estos son capaces de morir, dar su vida por eso que creen? Tiene que ser verdadero. Y la sangre de esos mártires se convirtió, hermano, en la semilla de la fe, del evangelio. Y más se convertía. Y entonces cuando el diablo vio que no podía destruir la iglesia, porque la iglesia, diga conmigo, la iglesia es indestructible. Entonces se usó, hermano, la estrategia del caballo de Troya. Usted conoce la historia del caballo de Troya, una ciudad en la que querían entrar, hermano, en cierto tiempo, y dice que como era una iglesia, una ciudad amurallada, con gente muy fuerte dentro, no podían entrar, por la fuerza no podían entrar. Entonces hicieron un caballo muy grande, muy bonito, lo pusieron a la puerta de la ciudad, ellos lo vieron, pensaron a lo mejor que era un regalo de alguien, y lo meten. Ese caballo estaba lleno de gente armada, que cuando una vez que se hizo de noche, ellos entraron y los pescaron, hermano, dentro del caballo, y los pescaron dormidos y pudieron vencer aquella ciudad de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces nosotros, hermano, la iglesia de Jesucristo, las iglesias que vemos en el libro de Apocalipsis, fueron vencidas por los problemas que había adentro, no por la oposición que había afuera, no por la persecución que había afuera, hermano, porque la Biblia nos dice que íbamos a ser perseguidos. Y algo de maravilloso, que los cristianos de ese tiempo se sentían honrados de ser perseguidos. ¿Sí me explico, hermano? Ahora, vemos cuál fue el caballo de Troya de Éfeso. Dice que ellos, hermanos, perdieron el primer amor. Y cuando se pierde el primer amor, se pierde el poder del Espíritu Santo en el mundo, hermano. La gente se apaga, se le va el fuego de su presencia, el mover de su Espíritu Santo. Y cuando se acaba el fuego y el poder y la manifestación, queda la religión que nos aburre. Pues, ay, no quiero ir a la iglesia, estoy bien aburrido. Y no es la iglesia, hermano. Porque puede haber una persona aquí gozándose, llena del Señor, y el otro allá muriéndose. ¿Dónde está el asunto? En la vida personal de cada quien. ¿Sí me explico? Porque uno viene a llenarse, a ver si la prédica lo enciende, a ver si la alabanza lo enciende, y el otro vive en la presencia de Dios. Así que no necesita, hermano. A veces estamos como aquel hombre que estaba en el templo, en la puerta de Siloé, hermano, que estaba ministrando que movieran las aguas, porque de tiempo en tiempo venía un ángel y estaban esperando el mover del ángel para que viniera y moviera las aguas, porque el primero que entraba quedaba sano. Hermano, no tenemos que venir a esperar que alguien nos mueva las aguas. Usted las puede mover en su casa, usted las puede mover cuando se levanta, cuando adora a Dios, cuando abre los ojos y dice, Señor, gracias, porque todavía tengo vida. Usted puede, hermano, mire, a veces yo prendo mi celular y se me acaba la batería del celular. Y qué bonito cuando usted entra en una adoración que está poniendo los cantos ¿cómo se llama? No sé, no sé, artistas cristianos, ¿verdad? Que cantan muy bonito. Y usted los está poniendo los cantos y de pronto se apaga el teléfono. ¿Y a poco porque se apaga
el avivamiento a veces tiene que empezar solamente con uno que quiera y que mueva las aguas. Entonces, hermano, esta iglesia se le clavó su primer amor y el Señor le dice: arrepiéntete, ya las primeras obras, o sea, búscame como me buscabas antes, con el fuego de antes, y no vendré y quitaré tu candelero de tu lugar. Y qué tremendo, hermano. Ustedes díganme, ¿a qué se refiere quitar el candelero de su lugar? La gente dice que la salvación no se pierde, yo veo ahí otra cosa. De hecho, la otra de las iglesias le dice también: hermano, te vomitaré de mi boca, habla que te va a sacar del cuerpo. Entonces, hermano, qué tremendo es esto. A la segunda iglesia, hermano, mire, le dice que esa es Mirna. Le dice: esta es una iglesia pobre que vivía en tribulación, pero dice, hermano, que era una iglesia verdadera y Dios le alaba. Y le dice en el versículo número 2: no temas en lo que vas a sufrir, en lo que vas a padecer. El diablo echará algunos en vosotros en la cárcel para que seáis probados, pero tú séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. A esta iglesia no le recriminanada. Era una iglesia fiel, hermano, pero le dice: no tengas miedo a lo que vas a sufrir. Hermano, la iglesia tiene que estar preparada si le toca sufrir, hermano. La iglesia tiene que estar preparada. Yo ahorita meditaba, digo: Señor, a veces cuando llegamos a un lugar, los vecinos no nos quieren. No nos quieren, por ejemplo, que llegamos a Juárez, estamos en otro lugar, no, porque los vecinos se incomodan, porque tienen su religión y porque nos ven como los judíos, como que estamos nosotros a lo mejor en contra de lo que ellos creen, y a veces pues, uno quiere portarse como dicen buena onda, ¿verdad? Pero ellos no quieren. Y usted se les acerca y les habla y no, o sea, es un rechazo. Y oramos, Señor, damos gracias con los vecinos, tocamos las puertas y bendito Dios, mire, yo le he dicho: Señor, si tú nos vas a mover a ciertos lugares, que donde nos movamos, ahí hacemos gente. Yo le dije enfrente de donde estuvimos ahí con la hermana, ahí con esta Adriana, pues nos ganamos a la hermana María Clara, que es casi enfrente, es nueva. La hermana María Clara se va a bautizar. Y ahora que estamos acá, digo: Señor, antes de que nos pidan, ayúdanos a ganarnos un vecino. No puede ser que pasemos inapercibido, porque sería un fraude para nosotros, hermano, el no impactar a la gente que nos está rodeando, ¿verdad? Han llegado cristianos, sí han llegado gente, la gente que va a la iglesia, que hay últimamente a Juárez, sabe que hay gente es gente que ya era cristiana, que simplemente por el lugar que se cambiaron, ahora están allá, pero yo le digo al Señor: ayúdanos a ganarnos a esa gente difícil. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que ser nosotros, hermanos, más fuertes. No podemos tener miedo a la persecución o tomar lo mismo, la misma actitud de ellos, de actuar de manera a lo mejor fría, a lo mejor de manera igual que ellos, indiferente o groseros, porque a lo mejor se portan con nosotros groseros, sino que tenemos que estar preparados para la persecución. Tenemos que bendecirlos, tenemos que decirle: Señor, ayúdanos, damos gracias, por dónde le llegamos, qué hacemos para ganárnoslos. ¿Sí me explico, hermano? Y es lo que le dice a esta iglesia: no temas por lo que vas a padecer. A veces en los trabajos, hermano, mucha gente nos va a menospreciar por ser cristianos, nos va a tratar de hacer sentir mal. Mire, mi jefe me decía, el día 12 de la Virgen de Guadalupe, y les dan la salida a todos, nomás tú no te quedas hasta las 6 porque tú eres cristiano y tú no crees en la Virgen. Así me decía, y a todos les daba la salida. Yo le decía: bueno, si eso lo hace sentir mejor, le dije: pues aquí me quedo. Pero si usted cree que esto se va a ir allá, ¿cómo se llama? Se van a ir allá al santuario, que está bien equivocado, se van a ir a cualquier lado menos al santuario. Pero bueno, le dije: si usted quiere, yo aquí me quedo. Pero me quería hacer sentir mal por mi fe, ¿sí me explico? Yo dije: no, pues si usted quiere, yo aquí me quedo. No por eso voy a renegar de quién soy y así lo sigo. Amén, hermano. Le dice también a la iglesia, hermano, de Pérgamo, para ellos solamente a la iglesia de Esmirna le dice que se mantengan firme, que no se doblegue, hermano, ante la persecución. Pero Pérgamo, hermano, ¿cuál fue el caballo de Troya de Pérgamo? La iglesia de Pérgamo, hermano, dice la palabra que él se contaminó. Dice ahí, hermano, en el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezos ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas de los ídolos, y a comer fornicación. Miren, hermano, qué tremendo. Esta iglesia, el caballo de Troya de ellos, hermano, era que dentro había gente que les estaba enseñando una doctrina diferente, que les estaba haciendo un tropiezo con la doctrina. Y habla de la doctrina de los nicolaitas, habla de la doctrina de Balaam. La
santidad y guardar nuestra vida, hermano, del pecado. Porque entonces nuestro bien solamente será en esta tierra. Y cuando estemos en el cielo, hermano, pues no vamos a dar el ancho. Recuerdo mucho, hace tiempo salió un video donde estaba una pesa y estaba la cinta de teque en un pasillo. Digo, si el Señor nos pesara hoy en nuestro espíritu, ¿cuántos diéramos el kilo para entrar al cielo? Así que no solamente se trata de que Dios nos bendiga económicamente, la bendición que Dios nos va a perseguir, eso no la persiga. Pero el asunto es, hermano, que no nos enfoquemos solamente en las bendiciones, porque si enseñamos esa doctrina solamente, de servir a Dios porque me va bien, porque Dios hace todo lo que yo le pido, me lo da y me lo da en abundancia. El día que Dios no me dé algo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dejar. El día que Dios no me dé algo, me voy a sentir defraudado de Él, lo voy a abandonar. Mucha gente ha abandonado la fe porque Dios no le dio algo. Amén, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado porque el Evangelio dice que la bendición es añadidura, pero no es la esencia. Amén. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que tener primero, hermano, que nuestro principal riqueza es que somos hijos de Dios y que queremos estar con Él. La Biblia menciona, hermano, la iglesia de Tiatira. Y el caballo de Troya, en Tiatira, hermano, fue una iglesia que era una iglesia buena. Y la iglesia de Tiatira tampoco se le acusa de nada. Solamente, bueno, la iglesia de Tiatira dice que encontró ahí unas pocas personas que dice unas pocas cosas, dice que había una mujer que saber, que dice que enseñaba a los siervos a comer, a sacrificar cosas a los ídolos. Y hermano, eso también habla, hermano, acerca de los pecados que se sostienen en una iglesia, que muchas veces no se dicen por no ofender. Hoy la gente cuenta a alguien, ¿verdad?, que tratan de maquillar el pecado de tal manera que no incumple. La gente decía, ahora yo le puedo decir a alguien que está endemoniado, ahora le dicen, tiene problemas mentales, tiene un problema, ya no se le dice endemoniado. Ahora ya no se le dice una persona que está en un problema de identidad, sino ahora se le dice es una persona del tercer sexo, ¿verdad? Y si tú le dices otra cosa, se te pueden demandar. Ha habido ya personas, hermano, que por predicar esto, los han metido a la cárcel. Hablaban de un hermano que se lo llevaron detenido porque estaba predicando en la Alameda y una persona que estaba ahí no le gustó lo que escuchó y fue y le trajo a la patrulla y se lo llevaron. Imagínense. Y lo peor de todo es que nosotros como pastores, hermano, a veces le tenemos más miedo a que nos puedan detener, a que nos puedan censurar una prédica que hablar la verdad. Y es terrible. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros estuviéramos agradando a los hombres, dice la palabra que entonces ya no somos siervos de Dios. Nosotros tenemos que predicar primero el Evangelio de Jesucristo tal cual es, hermano. Es triste, pero hoy, hermano, no se tocan estas cosas para no ofender a nadie. Y aún, hermano, cuando nosotros lo predicamos, decimos, ay, Señor, nunca pensé que pudiera ofender a alguien o que alguien se pudiera sentir, pero la palabra, hermano, no es para ofender, la palabra es para corregir. Aleluya. Para que nosotros sepamos lo que estamos haciendo mal y podamos alinearnos. Y dice la palabra, hermano, que le dice, ¿verdad?, que esa mujer que sabe le enseñaba a los siervos de Dios. Entonces hablamos de una forma en la que uno se va moldando a las cosas, hermano, del mundo. Y ya no es pecado, ¿sí me explico? Mire, en mi tiempo tuvimos una etapa, hermano, donde había mucha religiosidad, si es verdad, pero también se predicaba en contra del pecado. Ahorita ya casi no. Usted va a las iglesias y lo único que habla es que Dios te quiere servir, Dios te va a dar, Dios te va a levantar, y es verdad. Pero primero Dios, hermano, le dice el propósito de esta iglesia, pero le habla lo que tiene que corregir. Y rara vez un profeta te dice lo que tienes que corregir, te dice lo que Dios quiere hacer. Entonces yo no sé que si Dios no se lo dice, o realmente tiene miedo de soltarlo por miedo a ofender, porque a lo mejor no le van a dar una ofrenda, o tal vez, hermano, no lo vuelvan a invitar. Entonces, hermano, tenemos que saber esto. La iglesia, hermano, de Tiatira, le dice a la iglesia, hermano, de Sardis, es una iglesia, la iglesia dice que es una iglesia muerta y que sus obras no son perfectas. Está diciendo que tiene apariencia de que está viva, pero está muerta. Entonces, hermano, el caballo de Troya de ellos es que dejaron que la vida de Cristo se les fuera. Ahora, ¿cómo empieza la muerte, hermano? Espiritual, yo ya se lo dije. En otras pláticas se lo he dicho.
infarto, él era muy gordito. Él ya había tenido problemas cardíacos y pues no se atendía. Y tenía que cuidarse porque tenía problemas de salud. Y pues nomás de pronto le preguntó como que de panza, que se lo llevaron. Y pues dice que le llevaron una Cruz Roja, le dicen, no sé, creo que allí le hicieron un eco y se le traía una vena, le dijeron tapada del corazón. Y ya se le pronto, cuando llegó a la otra clínica ya llevaba 4 venas tapadas, rapidísimo, se le taparon. Y él llega y pues ya no, hermano, lo mete a la cirugía, se nota una media hora cuando sale y dice que ya falleció. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Así como en lo físico, el cuerpo nos avisa que algo está mal, en lo espiritual también. Usted tiene que entender si hay una enfermedad en su vida, si ya no tiene ganas de orar, si ya no le dan ganas de ir a la iglesia, si ya no le dan ganas de convivir con los hermanos, algo anda mal con nosotros. ¿Sí me explico, hermano? Porque entonces estamos en peligro de una muerte espiritual y vemos esta iglesia, hermano, también la iglesia de Sardis, el mensaje que Dios le dice. Acuérdate pues de lo que has recibido, porque Dios le ha dado mucho y oído. ¿Cuántos mensajes había oído? Y si guarda lo que sí, dice, ya, arrepiéntete, porque si no vienes de tener sobre ti, como la hora de la noche, la hora de ti, no sabes tener sobre ti. Hermano, vemos la iglesia, hermano, de la Odisea. La iglesia de la Odisea, hermano, era una iglesia que había trabajado mucho. Y esta iglesia, hermano, le dice solamente rellena lo que tienes. Y si usted, hermano, tiene la vida de Dios, tiene el fuego de Dios, está sirviendo a Dios, le digo lo mismo que le dice entonces a esta iglesia: retenga lo que tiene, hermano, no se descuide, no se duerma, no se siente, no se pare, no se desanime, échele ganas, porque le dice a la iglesia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo has hecho bien, lo has hecho bien. A esta iglesia no le recrimina nada, pero le dice: pero reténlo, porque esta es una lucha hasta el final. Yo sé que has trabajado, yo sé que has hecho labor evangelística, pero todavía no acabas. No te puedes sentar, y si nos sentamos, peligramos, hermano. Peligramos. Y la última, hermano, la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, la última, porque a la que le dice que solamente retenga lo que tienes a Filadelfia. La Odisea, hermano, la iglesia dice que es la del último tiempo, es una iglesia tibia. Y esta iglesia, hermano, miren lo que pasó con esta iglesia. Lo que quiero que usted lea conmigo. Dice la palabra ahí en el libro de 3, de Apocalipsis 3. Dice la palabra, hermano: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ya abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. ¿Saben qué fue lo que hizo esta iglesia? Dejó al Señor afuera. La iglesia empezó a trabajar, hermano, sus propios programas. Empezó a cambiar, hermano. Escúchenme, la Biblia dice que esa iglesia se sentía rica, pero el Señor le dijo que era pobre, le dijo que era ciega y que era desnuda. ¿Por qué, hermano, el Señor le dice esto? Porque la iglesia se hizo materialista. Ciega porque dejó de ver con los ojos del Señor y empezó a ver con los ojos del mundo. Desnuda porque dejó de vestirse de la gracia y la dependencia de Dios y se vistió de elocuencia. Se hizo motivacionalista, solamente motivando a la gente sin llevarnos a tener una búsqueda verdadera. Hermano, dejó de moverse en el poder del Espíritu Santo y empezó a usar la psicología humana. Perdió lo bueno de Dios y se quedó luchando en sus propias fuerzas, de tal manera que lo tenían a Dios afuera. Cuando usted y yo, hermano, dejemos a Dios afuera de nuestras vidas, hermano, perdíamos mucho. La iglesia, el diablo, hermano, no tiene poder para destruir la iglesia, no tiene poder para destruirnos, no tiene para destruirnos a mí. La única manera es que el diablo logre meterme un caballo de Troya en mi vida, que meta algo de lo que yo le fomenté, que yo me pueda empezar a sentir autosuficiente, que deje a un lado de buscar la presencia de Dios, la palabra de Dios, la doctrina, que siga la doctrina correcta y que empiece a ver las doctrinas que se me acomodan. ¿Sí me explico, hermano? Ahorita hay doctrinas para todo gusto, hermano. Hace un tiempito estaba en una boda y empecé a platicar con un pastor, y este pastor es un pastor, hermano, que tiene una iglesia muy grande, y sabe que le dijo que yo no quiero el gato. Y yo me quedé pensando, ¿cómo? Bueno, sí, antes yo creía, pero
a la iglesia, no, usted póngase a bailar, acá el Señor como quiera se lo va a llevar. Si usted baila, toma, fuma, lo que haga, Dios como quiera se lo va a llevar. No se lo puedo decir, hermano, porque yo no tengo convicción de eso. Si yo lo hiciera, yo tendría cargo de conciencia, ¿sí me explico? Porque a mí el Espíritu Santo me cega. Si alguien se lo permite, gloria a Dios. Una de dos, o se lo permite, o el Espíritu Santo ya tiene que redarguya, ¿verdad? Aleluya. Pero digo, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo, hermanos, estemos perdiendo tantas de las cosas que fueron fundamentos en nuestra fe? Y el día de mañana, créanlo, que ya no va a ser malo que a lo mejor predique aquí una persona del tercer sexo. ¿Sí me explico? Ya no va a ser malo, hermano, que en una iglesia ya se practiquen cosas como del mundo, ¿verdad? Porque le van a hallar algo que los justifique. Porque la gente siempre encuentra un texto como pretexto para poderse adaptar a lo que están haciendo. Así que, hermano, la única manera, hermano, que la iglesia puede ser indestructible es que dejemos a Dios fuera. Yo le voy a decir otra cosa, yo no le voy a decir en cuanto a la doctrina que acepte y que deje. Si usted tiene el Espíritu Santo, pregúntele a Dios lo que está bien y pregúntele lo que no está bien. Yo no tengo que decirle, porque a veces la gente quiere justificar, a ver, pastor, ¿estará bien que yo vaya aquí? Que yo me meta allá, ¿estará bien? Hermano, Dios mismo le habla a su vida. Yo, sinceramente, cuando voy a lugares así que hay fiesta, yo le digo a mi esposo, vamos a nuestro ambiente. ¿Qué vamos? Ya me ni platicar, ¿verdad? Porque cuando oiga la música, ya la gente dice, oye, y pues no me voy a quedar a bailar, pues ¿a qué me quedo? Así que yo mejor me levanto y le digo, vamos. Entonces, hermano, tienes que saber en qué lugar es tu lugar y dónde lugar. Porque hay gente, hermano, de veras, que se siente también en los lugares donde se hacen tantas cosas, se fuma, se toma, se hace de todo. Y para estar en las cosas de Dios, en los eventos cristianos, oigan cuánto lucha para venir. O sea, digo, entonces, ¿dónde está ya tu corazón? Analícenos, analícense y analicemos, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque dice la palabra que donde está nuestro tesoro, ¿ahí qué? Está nuestro corazón. Entonces, hermano, yo quisiera con mi corazón de veras que usted le preguntara al Señor, es lícito, porque yo sé que usted lo van a invitar y lo van a llevar a iglesias donde a lo mejor se llevan otras cosas, hacen baile, no sé, celebran el Halloween y a lo mejor usted va a decir, ay, qué padre, si siempre me gustó, pero pues ahí me lo podía. Pero usted tiene que analizar, hermano, que está bien y que no está bien. Porque la Biblia dice que en este tiempo se va a levantar un espíritu de daño muy fuerte. Yo sé, hermano, que si algo Dios espera de nosotros es que seamos santos porque Él es santo. Entonces, hermano, la iglesia es indestructible. ¿Cuándo es indestructible? Cuando estamos cumpliendo de acuerdo a la voluntad de Dios. El diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Por eso usted ve a muchos cristianos, hermano, caídos, porque hubo un caballo de autoridad en su vida que entró y no supieron, o si supieron, lo dejaron y nunca lo echaron fuera. Se acomodaron a vivir con el enemigo dentro, hasta que ya acordaron, hermano, como las arañas. ¿Tú sabes cómo hacen las arañas? Las arañas tienen su telaraña y luego atraen a los animales, las cucarachas, ahí las atraen y luego se empiezan a comer todo por dentro, hermano, se empiezan a comer todo. Solo se le ha tocado ver una cucaracha en una telaraña que dice, ay, es una cucaracha, pero ya no se mueve, y usted la mueve. ¿Y sabe qué? Está hueca, ya está vacía, ya le comió la araña toda la parte de adentro. Eso es el mundo. El mundo tiene su telaraña. El diablo tiene su telaraña. ¿Para qué? Para minarnos lo que Dios ha puesto en nosotros dentro. Y de esa manera destruir, hermano, la obra que empezó con usted. De esa manera sacarnos de los propósitos divinos. Porque yo sé que Dios tiene propósitos en su vida. Dios a nadie llama, hermano, como somos pequeños, porque Dios quiere arte. Amén. Él quiere sueños grandes, pero ¿qué necesitamos? Alinearnos cada día. Decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero vivir para ti. Quiero mantenerme firme. Quiero vivir un evangelio de verdad. La Biblia nos enseña cuáles fueron los caballos de Troya de estas iglesias, para que nosotros tomemos consejo de aquellos y no caigamos en los mismos errores. Usted es indestructible si usted permanece